Buenas tardes, mi nombre es Rosabel Calderón Pérez del curso de Botánica Económica en Agronomía. Eh, el presente es un informe de la práctica que venimos realizando, de todo lo que se ha aprendido en el transcurso del semestre. Bueno, entonces la introducción. Entonces lo primero que vamos a hacer es conocer un poquito el concepto de lo que es la botánica. La botánica es una rama de la biología que se ocupa del estudio de las plantas, estudia su estructura, su composición, su clasificación, características, su relación entre ellas con los demás seres vivos, y también su relación en el medio en que se desarrolla. Una parte importante de la botánica es la que se ocupa del estudio de las plantas que pueden ser útiles al ser humano, y se tienen en cuenta entonces también su morfología, su filogenia, su anatomía vegetal, entre otros. En este trabajo pues entonces vamos a hacer un estudio sobre las características de las plantas, su clasificación, si son monocotiledóneas, dicotiledóneas. Vamos a observar las características de la raíz, el tallo, la hoja, el fruto, la flor, la semilla. Y también se va a investigar algunas plantas útiles para el ser humano y la taxonomía de algunas de ellas. Como objetivos tenemos pues entonces identificar las estructuras externas de las plantas, como la raíz, el tallo, el fruto, la hoja, la semilla, la flor. También hacer una clasificación taxonómica de algunas plantas, aprender a diferenciar las plantas monocotiledóneas de las cotiledóneas de acuerdo a las características de su estructura. Entonces empecemos con la raíz. La raíz, el ejercicio consistía en extraer una raíz de una planta dicotiledónea, observar sus características. Como podemos ver en la imagen, entonces hay una raíz que presenta una raíz principal y otras raíces secundarias. La raíz principal es más gruesa y las otras raíces pues son más delgaditas. Este sistema de las cotiledones es un sistema radicular pivotante. Las monocotiledóneas, en este caso escogí una planta que se llama cebollín. Para las cotiledones observamos que la raíz no presenta una raíz principal, sino que presenta varias raíces de igual forma y de igual tamaño, de igual grosor, o sea, todas las raíces son como iguales y tienen un sistema radicular fasciculada. Ahora vamos a conocer un poquito de las raíces modificadas. Las raíces modificadas son las que presentan adaptaciones que las plantas hacen para contrarrestar algunas dificultades que se les presentan en determinados ambientes. Entre ellas hay árboles que tienen las raíces en sus ramas y van hacia la tierra, otras que los árboles están con las raíces prácticamente por fuera de la tierra. Todo esto lo hacen para poder subsistir en determinados ambientes. Algunos ejemplos de estas raíces modificadas son el jengibre, la cuscuta, la orquídea, la remolacha, la zanahoria, entre otras. Raíces importantes para la alimentación humana. Bueno, las raíces importantes que tenemos muy conocidas son la yuca. La yuca es un tubérculo que es un carbohidrato de absorción lenta, lo que hace un excelente carbohidrato en la alimentación diaria.
y además tiene muchos nutrientes. El jengibre se usa en la industria médica, ya que tiene componentes como antioxidantes que regulan el estrés y el envejecimiento. El ñame. El ñame pues, es un producto de consumo a nivel mundial. Se produce mucho en Nigeria, y aquí en nuestro país pues, se produce mucho en la costa atlántica, y es un alimento básico de la canasta familiar en la costa atlántica de Colombia. La papa, pues la papa es un tubérculo, creo que es el más importante en la economía de Colombia, y hace parte prácticamente de la alimentación diaria de todos los colombianos. Contiene muchos nutrientes, es un excelente carbohidrato de absorción lenta, hace parte de la economía del país. El ajo, pues el ajo creo que es uno de los alimentos más usados a nivel mundial, de uso diario para adobar las comidas. También tiene grandes valores nutricionales y medicinales. Se cultiva mucho en Asia, en China y en algunos países de Europa. El tallo. Vamos a observar las estructuras de un tallo. Primero que todo, dicotiledóneo. Podemos observar, en este caso tomé la fotografía de la planta, el rozo, porque se puede observar bien las partes externas de este tipo de tallo. Como podemos ver, posee un tallo principal, posee un tallo secundario, una yema principal, nudos, entrenudos y espinas, a diferencia del tallo monocotiledóneo, que presenta una estructura lisa. Su grosor generalmente no varía y no presenta tallos secundarios. En este caso escogí la planta del cebollín. Clasificación de los tallos según el hábito donde se desarrollan, la consistencia, el hábito de crecimiento, formas y modificaciones. Entonces, la primera clasificación que tenemos es por su presencia en la planta. Plantas acaules, en plantas caulinares. Por su consistencia, entonces tenemos tallos herbáceos, tallos semileñosos, tallos leñosos, tallos carnosos, o suculentas. Y por el medio donde vive, entonces puede ser en medio acuático, aéreo, pueden ser erguidos, rastreros, trepadores, volubles, tallos subterráneos como los tubérculos, los bulbos y los rizomas. Diferencias internas y externas que se pueden establecer entre el tallo de la planta dicotiledónea y la de una planta monocotiledónea. Bueno, una de las diferencias internas es que la planta monocotiledónea posee las heces vasculares, se encuentran esparcidas a lo largo del tallo, y no se puede hacer una gran diferenciación entre el xilema y el floema, habiendo al contrario de los tallos de dicotiledóneos, que al poseer un par de cotiledones, se puede hacer una diferenciación de estos, y se encuentran dispuestos en diferentes formas organizadas. Como mencioné anteriormente, las diferencias externas de un tallo monocotiledón y un tallo dicotiledón es que el tallo dicotiledón posee un tallo secundario, posee nudos, posee entrenudos, tiene otras características que diferentes a las de monocotiledón, que generalmente presentan una estructura lisa y no tiene tallos secundarios, y
y tampoco ramificaciones. Su tamaño, su grosor generalmente no varía. Plantas cuyos tallos sean importantes para la industria o la alimentación humana. Entre los tallos, el primer tallo que escogí fue el de la hierbabuena y la menta. Estas plantas presentan una gran cantidad de metabolitos secundarios que contribuyen a la salud del ser humano. El otro es el roble. El roble, la mayor parte de los árboles del género Quercus son organismos botánicos que se utilizan en todo el mundo para la industria de maderas, de construcción de viviendas, de ornamentación. La caña de azúcar, este es un tallo monocotiledón de mucha importancia en nuestro país, sobre todo. Es donde se extrae la materia prima para hacer un alimento tan importante para todos los colombianos como es la panela. El bambú, que es utilizado en Asia para la elaboración, especialmente en Asia, para la elaboración de refugios y productos de ornamentación. El apio que tiene múltiples beneficios para la salud, puesto que este vegetal contiene un alto contenido de vitaminas, antioxidantes, flavonoides y glucósidos. La hoja. Entonces, la hoja, vamos a analizar las hojas, el tipo de hojas, las dicotiledones, que pueden ser simples o pueden ser compuestas. Entonces, la hoja simple de la dicotiledonia, en este caso escogí la planta que le dicen siempre viva calanchoe, para observar sus características, y podemos observar que tiene una nervadura, tiene nervios secundarios, tiene una forma dentada, posee un limbo, una nervadura, un peciolo, una vaina, un borde, un ápice y nervios secundarios. En la las hojas dicotiledóneas que son compuestas, pues son las de, por ejemplo, en este caso la falsa acacia, que está dispuesta, sus hojitas están dispuestas de forma paralela, posee un peciolo, una vainita central que es el raquis, y el foliolo y una vaina. Observamos también las hojas monocotiledóneas. En este caso escogí la hoja de una planta que se llama la lirio de lluvia, y podemos observar que su hoja tiene nervaduras paralelas. Su grosor no varía y es aplanada, larga y aplanada. Generalmente las hojas de las plantas monocotiledóneas presentan esta estructura. Bueno, clasifique las hojas anteriormente dibujadas según los diferentes parámetros que aparecen en el siguiente cuadro. Entonces, de acuerdo al nombre científico, composición, filotaxia, nervadura, etcétera. Entonces vamos a empezar con la siempreviva o calanchoe. El nombre científico pues es el calanchoe pinnata. Tiene su composición, está compuesta por alcaloides, terpenos, taninos, aminoácidos, aldehídos, aminas y entre otros. Tiene filotaxia alterna, una nervadura pinnada, una forma del limbo foliar es ovada, la base es auriculada, el ápice es redondeado, el margen es dentado,
Las estípulas no presenta estípulas y el indumento tampoco presenta indumento, te presenta un indumento glabro, lo que significa que no tiene textura especial. La otra planta dicotiledónea compuesta es la falsa acacia. Su nombre científico es Robina pseudoacacia. Su filotaxia es parapinnada, su nervadura es pinnada, su forma del limbo foliar es ovada, la base es redondeada, el ápice es escotado, el margen es entero y ovalado, las estípulas son lineales y el indumento es glabro. El lirio de lluvia, que es la hoja monocotiledónea, el nombre científico es Abranthus robustus. Su nervadura es paralelinervia, su forma del limbo foliar es acicular, su base es truncada, su ápice es redondeado, su margen es entero, estípulas no presenta y también presenta un indumento glabro. ¿Cuáles son las diferencias externas que se pueden establecer entre las hojas de una planta dicotiledónea y las de una planta monocotiledónea? Bueno, las plantas monocotiledóneas, como lo dijimos anteriormente, poseen venaciones paralelas, mientras que las dicotiledóneas tienen varias venaciones. Su estructura externa, como la de las monocotiledóneas, pues es generalmente lisa, alargada, no presenta diferente grosor, el grosor de este es igual. Bueno, ahora vamos a observar la flor. Observamos entonces los tipos de flores, como la flor solitaria. Como su nombre lo indica, pues es una flor que del tallo principal nace solo una. Presenta las características propias de toda la flor, como son la corola, el pistilo, el estambre. También tenemos las flores que son inflorescencia. Como observamos, pues presentan un tallo de donde salen varios tallos secundarios y de ahí van naciendo más flores formando como un ramillete. Mencioné 5 plantas que sean de importancia económica por sus flores. ¿Qué las hace importantes? Entre ellos son la margarita, las rosas, las orquídeas, los geranios, las amapolas. Pues estas flores, estas plantas, con estas flores lo que las hace importantes principalmente es que se utilizan para la ornamentación y pues se utilizan no solo aquí en Colombia, sino a nivel internacional. El fruto. Bueno, entonces en el fruto hicimos el corte transversal en el caso de un aguacate y un tomate para identificar sus partes internas. En el tomate podemos observar el mesocarpo y el endocarpo carnoso, el epicarpo, la placenta y el lóbulo de la pulpa y las semillas. En el aguacate entonces podemos observar, hicimos el corte transversal, observamos el exocarpio, el endocarpio, la semilla y el mesocarpio. Se hizo también la clasificación de algunos frutos como el tomate, la piña, el frijol, la naranja, banano, aguacate, coco, para identificar si son simples, como el tomate, que es simple, es carnoso, el frijol, que es simple, es seco, la naranja, que es simple, carnosa,
el banano que es simple, carnoso, el aguacate que es simple y carnoso, el coco que es simple y carnoso, cada uno con su nombre científico. El de piña, ananas, comusus, el del frijol, Passeus vulgaris, el de naranja, Citrus excellens, el banano, Musa paradisiaca, el aguacate, Persea americana y el coco, Cocos nucifera. La semilla. Entonces el ejercicio consistía en poner en agua durante 5 horas un frijol, la semilla de un frijol y de un maíz. Entonces luego hacer un corte transversal para observar sus características, sus partes. Entonces pudimos identificar que en el frijol la testa, el cotiledón, la radícula raíz embrionaria y la plumula, que es el brote embrionario. En el maíz pudimos también observar en la testa el embrión, la piloriza, el germen y el endosperma harinoso. ¿Cuáles son las diferencias entre una semilla de una planta monocotiledona y una planta dicotiledona? Bueno, pues la diferencia es que de las plantas, en la semilla es donde se encuentran unos embriones que son los cotiledones. Entonces en los monocotiledones pues solo existe uno y en los dicotiledones pues existen 2. ¿Qué diferencia hay entre semillas epígeas e hipógeas? Cité algunos ejemplos. Las hipógeas, la diferencia es que entre las semillas hipógeas dejan los cotiledones bajo tierra, mientras que las epígeas sacan los cotiledones a la superficie. Realice una lista de 10 plantas económicamente importantes por sus semillas. Indique cuál es el principal compuesto que almacenan. Algunas plantas importantes por sus semillas son el maíz, el cacao, el café, el frijol, la lenteja, uyucos, arroz, garbanzos, judías. El principal compuesto que tienen todas estas semillas que se dividen en varios compuestos lipídicos como ácidos grasos, tocoferoles, triglicéridos y ácidos linoleicos. Por último, pues se trataba de escoger 5 especies vegetales y hacer una clasificación taxonómica. Bueno, pues entonces escogí el tomate, el mango, la piña, el frijol, el banano. El tomate es el reino es Plantae, el mango Plantae, la piña Plantae, el frijol Plantae, el banano Plantae. La división del tomate Magnolofita, el mango Magnolofita, la piña Magnolofita, el frijol Magnolofita y el banano también Magnolofita. La clase Magnolióxida para el tomate, Magnolióxida para el mango, Lilióxida para la piña, Magnolióxida para el frijol y Lilióxida para el banano. Orden solanales, sapindales, el tomate solanales, el mango sapindales, la piña poales, el frijol favales, el banano gingiberales. La familia, el tomate solanaceae, naranjadiaceae, el mango, la piña bromeliaceae, el frijol fabaceae, el banano musaceae. Bueno, son un poquito complejos los nombres, pues me toca leerlos porque no, un poquito complejo aprenderse todo esto, pero entonces la idea es hacer el ejercicio. El género del tomate solano, el del mango magnífera,
el de la piña ananas, el del frijol Phaseolus y el banano musa, la especie del tomate Solanium lycopersicum, el mango Mangifera indica, la piña ananas comusus, el frijol Phaseolus vulgaris y el banano la musa paradisiaca. Por último, tenemos las conclusiones. Entonces, de este trabajo podemos concluir que todas las plantas presentan características propias en su raíz, en su tallo, en su hoja, en su fruto, en sus semillas, que mediante el análisis de las estructuras externas de las plantas se puede identificar su clasificación entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, que a través de la investigación se puede conocer la importancia de las plantas para el ser humano e identificar algunas de ellas. Y también entender que la clasificación taxonómica de las plantas es de gran importancia en la botánica para poder ordenar de manera sistemática las diferentes especies y de esta forma pues facilitar su entendimiento y conservación. Y en la parte final pues tenemos la bibliografía de donde extraje la información que cité en el ejercicio. Muchas gracias.